¿Sabe que la Biblia contiene historias de personas que fallaron? ¿Usted ha leído alguna historia de alguien que falló en la Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos han leído a alguien que ha fallado en la Biblia? ¿Y los que no levantan la mano no leen su Biblia? Porque ahí hay hartos que han fallado. Ahora, veamos que las fallas pueden ser tal vez el no alcanzar su propósito, el no alcanzar su objetivo, su meta. Y desde ese punto de vista podemos decir que todos fallamos, porque en algún momento nos equivocamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sabe que aún en el reino animal existen las fallas? Todos de alguna manera fallamos. Por ejemplo, estadísticamente han comprobado los que estudian el reino animal que el águila es el animal más efectivo en cuanto a tomar sus presas. Y han hecho ese estudio y dicen que de cada 10 veces que el águila se lanza para agarrar su presa, solo falla una. O sea, 9 veces acierta y una vez falla. Sacando porcentualmente, encontramos que el águila tiene un 10% de falla. Un 10% que se equivoca y un 90% de acierto. Lo mismo sucede con los jaguares y con los leones, que son fieras extremadamente ágiles. Son animales tan poderosos, rápidos, que cazan en manada. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, aunque están en manada, se les escapa la presa. Entonces yo quiero que entendamos que fallar a un objetivo es natural y nadie debería desmoralizarse por haber fallado alguna vez en su vida. No he visto yo ningún león entrar en depresión porque se le fue la presa. No encuentro ningún águila que dice, pucha, me voy a sacar las plumas porque no sirvo para matar a nadie. O sea, los animales no se deprimen cuando fallan. Sin embargo, los seres humanos no actúan de la misma forma. Lo cierto es que cuando nosotros fallamos, somos lo suficientemente fuertes para automotivarnos y reponer nuestras fuerzas. Porque aunque fallamos, seguimos adelante. ¿Cuántos están creyendo eso? ¿Por qué? Porque sencillamente decimos, che, la vida sigue. No nos vamos a morir porque no me haya sacado la lotería. O sea, compré la rifa, no me la gané, no quiere decir que me voy a morir, no voy a ser pobre el resto de mi vida, no, la vida sigue. Y entonces nos damos otra oportunidad para tratar de conseguir nuestro objetivo, porque entendemos que cuando somos nosotros los que fallamos, solamente nosotros podemos levantarnos y continuar. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿qué sucede cuando nos fallan a nosotros? Ahí ya cambia la figura. Ahí la situación ya es un tanto diferente, distinta. Cuando nosotros hemos fallado, nos automotivamos y seguimos. Pero cuando nos fallan, se abre una herida tal que nos cuesta seguir adelante. ¿Cuántos de los presentes han sufrido que a alguien le ha fallado alguna vez? Wow. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos falla? Aflicción, ¿no? Muchos entramos en depresión, en angustia, dejamos salir la rabia, el enojo, el rencor y todas esas cosas malas que están tan ocultas ahí, pero las tenemos dentro, que solo salen a flote cuando hemos sufrido la decepción de que alguien nos haya engañado, que nos haya fallado, que nos haya dado esa vergüenza de reconocer que nos tomaron por tontos. A veces nos da vergüenza hablar de que había esas cosas ocultas ahí dentro, pero están allí. Amados, cuando hablamos de una relación, ya sea de amistad o sea una relación amorosa, cuando abrimos nuestra casa, nuestra intimidad a otras personas, es inevitable, hermano, que alguna vez alguien en algún momento nos vaya a fallar. Así que dile al que tiene al lado, alguna vez alguien te va a fallar. ¿Sí?
Dile, tienes que ser consciente que alguna vez alguien te va a fallar. Entonces, si nosotros somos conscientes de que alguien nos va a fallar, también vemos la posibilidad de que alguna vez nosotros le fallemos a alguien. Hay esa posibilidad de que nosotros fallemos a alguien. Y desde luego vas a querer que cuando tú falles actúen con misericordia, que te den otra oportunidad, que te ayuden y de acuerdo con la forma en la cual tú tratas, te van a tratar. ¿Sabes por qué? Porque eso es bíblico. Mateo capítulo 7, el versículo 2 dice, porque tal como juzguen, te juzgarán, y con la medida con la que mides a otros, ellos te medirán también. La Nueva Versión Internacional. Hoy yo quiero que aprendamos qué hacer cuando nos fallan. ¿Qué hacer cuando nos fallan? Ya que para evitar que todos esos sentimientos malos de los cuales hablé hace un ratito atrás se apoderen de nosotros y nos destruyan, Jesús dejó varias enseñanzas de lo que se debe hacer cuando alguien nos falla. ¿Te das cuenta que nadie se libra de que alguien le falle? Nadie se libra de que alguien le falle. ¿Hasta a Jesús le fallaron o no? ¿Sí? A Jesús también le fallaron. Todos conocemos la historia de Pedro, el gran Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. No una ni dos, 3 veces. 3 veces negó, pese a que Jesús se lo había advertido. Pedro le dijo, no, Señor, aunque todos estos te dejen, yo jamás te voy a dejar. Pero Jesús le dijo, ay, Pedrito, mira, antes que el gallo cante esta madrugada una sola vez, vos me vas a negar 3 veces. Y yo me imagino la cara de Pedro. Y yo, no, olvídate. Yo jamás. Sin embargo, pese a esa advertencia, la Biblia nos muestra que Pedro falló. Entonces, vamos a ver cómo Jesús nos enseña qué hacer cuando alguien nos falla. Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer bastante, así que tome ahí Juan, capítulo 21. Yo voy a tomar la Nueva Versión Internacional. Si usted no la tiene allí, puede leer en la pantalla. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. El Señor dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Quién inventó el pescado a la parrilla? Jesús, hermano. Jesús estaba haciendo pescado a la parrilla. Así que al que no le gusta el pescado, arrepiéntase. Luego, versículo 10, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño.
Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Ahora, veamos qué es lo que sucedió en esta situación. Hemos leído esta historia para poder entender qué hacer cuando alguien nos falla. Como vimos hace rato, la persona que falla siempre trata de seguir con su vida. La persona que falla siempre va a tratar de seguir con su vida, y es posible que hasta pueda liderar a otros. Es posible que en ese momento de querer salir adelante va a continuar con esa situación y va a querer enmascarar lo que siente para poder incluso hasta liderar a otros. Da la apariencia de que todo está bien, que lo que sucedió ya pasó, ya quedó en el pasado, debemos seguir. No importa si se arregla o no, la vida sigue, entonces continuemos. Pero para poder resolver este asunto, para poder salir ganador, no debemos dejar las cosas así por así. Tenemos que accionar, y Jesús nos muestra que lo primero que tenemos que hacer es no tratar mal a los demás por culpa del que falló. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número 1. ¿Escuchó o no escuchó? No tratar mal a los demás por culpa del que falló. ¿Sabe que por lo general, cuando una persona está herida por causa de que alguien le falló, si ve a ese alguien conectado con otra persona, automáticamente vuelca su enojo, su ira, su rabia, su rencor hacia el resto de personas porque siente que están apoyando al que falló? Y ahí estamos como la popis. Acúsalo con tu mamá. Y no queremos que se le acerque. Eso lo vemos en casa cuando hay discusión entre padres y los hijos interpretan algo y de pronto van y apoyan al que salió mal en la pelea. El otro se enoja y dice: claro, ahí tenés el apoyo. Ya, el pobre, víctima. Y echa la bronca también con los hijos. Cuando se trata de una persona, un amigo: yo creí que eras mi amigo, pero estás con ese sinvergüenza. Y empezamos a tirar la bronca con los que están alrededor. Volvamos a entender, Jesús nos enseña qué hacer con los que nos fallan. Primero, no trates mal a los demás por la culpa del que te falló. Pedro quiso seguir con su vida. Él quería que la culpa desaparezca. Quiso ocupar su mente en el trabajo, en el compañerismo, como para que la falta que él cometió de alguna manera desaparezca de la historia, sea borrado de su mente. Fíjese que hizo el versículo 3, dice: me voy a pescar. O sea, ya le fallé, ya lo negué 3 veces, ya lo crucificaron, ya lo mataron, ya lo enterraron. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pescar. Y los otros, ¿qué hicieron? Nos vamos contigo. Y se fueron. Jesús no trató mal a los que le acompañaban. Jesús no dijo: estos desgraciados traicioneros están apoyando al que me negó. Sinvergüenza, careperro. No se acercó a nada en eso. Jesús los atendió con amabilidad. Es más, al ver que no tuvieron una buena noche de pesca, le dio directrices, le dio consejos para que ellos tuvieran un mejor día, para que a ellos les vaya bien. Fíjense ahí el versículo 5 y 6. Muchachos, ¿no tienen nada algo para comer? Y ellos dijeron: no. Y fíjense el versículo 6. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar.
la red. ¿Se dan cuenta? Además, después les hizo partícipes de lo que él había preparado. Fíjense el versículo 10. Les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. O sea, no tomó esa actitud de, para que veas que yo no tengo nada en contra tuya, vení, te invito a un almuerzo. No, pero soy yo el que va a pagar, para que sepas que yo soy el misericordioso. ¿Ah? No, sino que era como decirle, vamos a comer juntos. Vení a la casa, vamos a cocinar, a ver qué podés traer. Trae lo que podás y vamos a cocinar juntos. Entonces estaba demostrando que él no estaba guardando rencor con los demás. Y dentro del grupo estaba ¿quién? El que falló. Estaba Peter, Pedrito. El Pedrito estaba metido en medio del grupo. Y Jesús no dijo, todos pueden venir a la casa, menos ese. Ese no pisa mi casa. No le dijo, vengan aquí a la orilla, a la parrilla. A todos les voy a dar un rico pescado, pero a Pedro cola. Para que se espine el desgraciado. No. Él les dijo, vengan, coman, desayunen. Traigan de lo que ustedes han pescado. Como si nada hubiera pasado. Lo hermoso de esto es que cuando tú obedeces el consejo de Dios, el consejo que Dios te da por medio de su palabra, es imposible que te vaya mal. No, parece que no me escucharon. Cuando tú obedeces el consejo que Dios te da por medio de su palabra, escúchame bien, es imposible que te vaya mal. Ellos habían estado pescando toda la noche. Eran empresarios pesqueros, eran expertos. Ellos sabían dónde estaban los peces, sabían el mover de las aguas, sabían lecturar que cuando había cierta luna, los peces se iban para un lado y cuando había por el otro, ellos iban para el otro. Eran expertos, ellos trabajaban en eso, vivían de eso. Pero tuvieron una mala noche, no pescaron nada y sin embargo escucharon el consejo de Dios por medio de los labios de Jesús. Cuando Jesús les dijo, vayan y tiren la red a la derecha de la barca. Ellos volvieron, escucharon el consejo, hicieron lo que Jesús les dijo y salieron tremendamente bendecidos. Por eso te digo, cuando tú escuchas el consejo de Dios por medio de la palabra, es imposible que te vaya mal. No hay gente que lo entendió. Cuando escuchas el consejo de Dios, es imposible que te vaya mal. Ahora sí lo estás entendiendo. Ellos obedecieron sin cuestionar. No le dijeron como alguna vez Pedro le había dicho, toda la noche estuve pescando y nada he podido conseguir. No dijeron nada, simplemente obedecieron el consejo sin preguntarle y tuvieron excelentes resultados. Ahí el versículo 11 dice que eran 153 peces. Se dieron tiempo hasta para contarlos. Estaba tan pesado, pero dice, pese a estar tan lleno, no se rompió la red. O sea que la bendición que Dios te va dando cuando obedeces el consejo no te va a causar daños, no te va a causar pérdidas. Lo que va a hacer es darte ganancia. Siempre te va a ir bien. Si le vas a aplaudir, apláudele. Entonces, cuando alguien te falla, el primer consejo que Dios te da es no trates mal al resto de la gente. No trates mal por culpa de uno. Porque yo encuentro mujeres que cuando un hombre le ha fallado, dice, todos los hombres son iguales. Son cortados con la misma tijera. No quiero saber de ninguno. Solita nací, solita me moriré. Hermano, no juzgues ni trates mal al resto por culpa de uno que te haya fallado. No sé si alguien está entendiendo. Estoy siendo claro. La palabra está siendo clara. Muy bien. Versículos 12 y 13. Leamos. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?
porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Entonces, el segundo consejo que Jesús te da cuando alguien te trata mal, el segundo consejo es: no te alejes ni dejes de compartir con el que te falló. Porque lo primero que humanamente la persona dañada hace es alejarse, apartarse. Lo peor que podemos hacer es alejarnos de las personas que nos falló. Pero sin embargo, es lo primero que hacemos. Es lo primero que hacemos. Damos prioridad a nuestro dolor por haber recibido la ofensa de habernos fallado. Nos traicionaron y nos olvidamos que nadie es tan malo, tan mala, que se hace nuestro amigo, nuestro novio, nuestra novia, nuestro esposo, nuestra esposa, solo por darse el gusto de fallarnos. No existe persona en el mundo que sea tan mala que diga: voy a ver a quién, a esa. La voy a hacer mi amiga, después la voy a hacer mi corteja, después la voy a hacer mi esposa para después hacerla sufrir. No existe persona en el mundo que sea tan mala que haga eso, hermano. Jamás. Entonces entendamos que cuando alguien nos falla fue por un error. El dolor nos hace olvidar que la persona que nos falló también sufre consecuencias de su falta. Pero a ser él el que falló, por lo general le va a tocar afrontar las consecuencias sola. Y sabes que eso endura el corazón de las personas. Porque cuando estás solo, consumido por la culpa de haber fallado y no hay quien le cubra, quien le cuide, quien le restaure, esa persona endura su corazón y poco a poco se va muriendo. Hola, parece que se me fueron todos. Muy pocas veces nos ponemos a pensar y decir: ¿qué será lo que le llevó a esta persona a fallarme? ¿Por qué me falló? ¿Cuál fue la razón? A veces, ¿sabes qué? Son presiones que atentan a veces hasta con su propia vida. Nosotros vivimos algo similar en nuestro medio cuando hablamos de los políticos. Porque a veces tú conoces una persona que está ligada en la política y de pronto te ofrece de todo y te dice: apóyame, yo voy a llegar. Y está en sus buenas intenciones querer hacerlo. Yo te lo aseguro que tiene las ganas de poder hacerlo. Pero ya cuando entra al poder, hay situaciones por encima de esa persona que le exigen, que le obligan, que le impulsan a fallar en lo que se comprometió a hacer. ¿Y qué es lo primero que la gente dice? Todingos los políticos son iguales. Si lo sabré yo. Mira cómo mienten, mira cómo hacen, mira, solo entran a robar y cortamos a todos con la misma tijera. Pero no nos ponemos a pensar que a veces son situaciones en las cuales son ajenas a él, que le impulsan, que le presionan y a veces hasta corren riesgo su vida. Porque aunque usted no crea, en esta clase de trabajos, dice: si vos hablas, va a morir tu esposa, tus hijos, tu perro, hasta tu suegra. No, tu suegra no, la vamos a dejar viva para que te atormente. Pero a todos los demás los matamos. Y de pronto ahí los mantienen. Les hacen daño. Y obviamente cuando nos fallan, como estamos tan empecinados en vernos como víctimas, no pensamos cuál es la razón por la cual la otra persona falló. A veces nos olvidamos lo que está escrito en la palabra, en Juan 10:10. La palabra del Señor dice que el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Así que el segundo consejo que Dios te da de qué hacer cuando alguien te falle es: no te alejes de la persona que te falló. No dejes de compartir tu tiempo con esa persona. La amistad, el noviazgo, el matrimonio merecen fortalecer su relación.
Una relación no puede ni debe quebrarse fácilmente. Y por eso es que debemos colocar en medio de nuestra relación a Dios. Así lo dice Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, dos lo pueden resistir, pero cordel de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, cuando tú dejas que Dios esté en medio de esa relación, pueden estar los dos en conflicto, pero Dios siempre va a hacer que esa relación sea fuerte. Por eso te digo, el Señor nos enseña, no te alejes de la persona que te falló, no lo deseches, no lo dejes de lado, porque esa persona, una vez aprendida la lección, te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Lo tercero, esto es lo más difícil. No machaques en el error. Es lo que generalmente la gente hace, ¿no? ¿Te acordás lo que me hiciste? ¿Te acordás? Yo perdono, pero no olvido. ¿Ah? ¿Te acordás? Sí, cuidadito, ¿no? Ya me fallaste una vez, no me estés fallando otra vez, porque la tercera no me pilla. Cuidado. Y estamos constantemente machacando. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Verdad? 3 veces. Fíjese cómo comienza el versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Entonces, lo que no entendemos es que cada vez que recordamos la falta, espiritualmente nos atamos al momento del dolor en el cual descubrimos la falla. Y ahí es donde nos anclamos, y por eso no podemos salir de ese bucle, un bucle repetitivo donde una y otra vez te está haciendo daño el recordar la falla. Por eso tienes que dejar ir esa falla. Por eso Jesús no le dijo: a ver, Pedrito, vos que me engañaste 3 veces, ahí me negaste, ¿no ves? O sea, ¿te acordás que yo te avisé que me ibas a negar y vos dijiste: no, Señor, no? Igualito le hiciste, ¿no? A ver, ven y camba, vamos a hablar. En ningún momento Jesús le mencionó siquiera el hecho de que Pedro le había fallado. En ningún momento Jesús quiso machacar por la falta que Pedro había cometido, porque Jesús sabía que Pedro estaba lidiando con la culpa, que Pedro se sentía como un gusano al ver que él le había fallado, pero Jesús lo recibió con brazos abiertos, al ver que él lo había negado, pero Jesús lo tenía con el desayuno esperándole, al ver que Jesús estaba dispuesto a amarlo pese a haberle fallado. Jesús comprendió que la culpa era más que suficiente castigo para Pedro. Por eso no estaba machacando en el error. ¿Sabe qué? La Biblia nos da todos los consejos específicos. Y lo hermoso, ahí en Isaías 43:18, en Reina Valera, por favor, ponelo, hijo. Isaías 43:18. Ponelo, yo después leo el mío acá. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque eso te daña. Ahora, Nueva Versión Internacional dice: olviden las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado. Porque cuando tú no perdonas y estás machacando por la falta, por la falla, te quedas anclado, atado al pasado y estás reviviendo una y otra vez el dolor que sentiste por la falla. Y eso es utilizado por las tinieblas para cada vez machucarte, aplastarte, destruirte. Porque vuelvo a repetir, Juan 10:10 dice que Él vino a robar, matar y destruir. Por eso el consejo de Jesús es: no machaques la falta.
Y vaya que los papás somos hábiles para eso, ¿no? Cuando el hijo o la hija falla, miércoles que le damos como chupete, ¿no? ¿Te acordás que faltó? Ni me volvás a hacer la misma porque, y para la otra no me encontrás. Y empezamos ahí machacando y machacando. Y no nos damos cuenta que el daño no solo le hacemos a la otra persona, sino que nosotros mismos nos hacemos la falta. Nosotros mismos nos abrimos más la brecha de dolor porque recordamos una y otra y otra y otra vez lo que nos pasó. Por esa razón, el Señor te dice, no machaques en la falta. Ya no machaques en el error. En ningún momento Jesús le reclamó a Pedro por haberle fallado. No ahondó el dolor de la falta, sino que, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo entregó todo su dolor, todo el peso de la traición, lo dejó en la cruz. Por eso Jesús fue a la cruz con todo el peso de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras fallas, incluyendo la negación de Pedro. Y cuando Jesús fue a la cruz, entregó todo al Padre y le dijo, consumado es. Hasta aquí llegué. Te entrego todo y lo dejo allí. Amado, para poder perdonar y seguir adelante, Jesús nos enseñó que debemos despojarnos de toda carga. Toda carga. Él entregó todo al Padre en aquella cruz y por eso es que Él nos dice, lea Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Porque Él tiene la fuerza, Él tiene la energía, Él conoce la receta para poder ser libres de toda la acusación. Entonces, para poder perdonar, para no estar machacando constantemente, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo todo en la cruz. Hay que ir a la cruz de Cristo. Hay que decirle, Señor, perdóname. Ahí sí, anda, berreá, llorá, moqueá, haz todo lo que quieras, pero deja todo ese peso, deja toda esa carga. Dile, Señor, me duele que este desgraciado me hizo eso. Me duele que esta mujer me haya hecho esto, Padre. En el nombre de Jesús te lo entrego. Saco eso de mi corazón, saco eso de mi mente, porque yo no voy a ir a machacar, ni le voy a dar lugar al diablo para que siga dañando, Padre, y desato perdón y amo a esa persona. Eso que te va a ayudar. ¿Y eso por qué te digo? Te repito, amado, estamos en el plan one to one. Hemos pasado la etapa de cómo generar amigos. Ahora tenemos que afianzarlos, tenemos que ganarlos para Cristo. Y eso tiene que ver con que tú abras tu casa, tú abras tu espacio para que la gente entre, llegue. Y vuelvo a repetirte, es inevitable que en algún momento de la historia, en tu relación, alguien te vaya a fallar. ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese momento? ¿Cuál va a ser tu comportamiento si alguien te falla? ¿Le vas a cerrar la puerta de tu casa? Le vas a decir, aquí no vienes otra vez. Anda a hacer tu dañinera por otro lado. O vas a escuchar el consejo de Dios para fortalecer y afianzar esa amistad. Me quedé sordo. No escucho a nadie. Solo veo. ¿Cuántos deciden obedecer el consejo de Dios? Porque yo solo te lo estoy explicando. Estamos viendo en la palabra, es lo que Jesús hizo. Él entregó el peso de la traición, del engaño, de la falta, de la falla. Lo dejó en la cruz. Y tuvo toda la fuerza, el amor y la felicidad de decirle, ven aquí, vení a desayunar conmigo. Vení, pasemos tiempo juntos. Vení, vamos a caminar juntos. Terminaron de desayunar y se acerca Jesús, lo abraza a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ahí viene el cuarto consejo. El cuarto consejo que Jesús te da de lo que tienes que hacer cuando alguien te falla. Ama con amor verdadero. Ama con amor verdadero.
Veamos los versículos 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús. Amado, el cuarto consejo que Dios nos da para poder poner en práctica cuando alguien nos falla es amar con amor verdadero. El problema que tenemos muchos es que no aprendimos a amar. Muchos no sabemos amar. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, la palabra que usó Jesús ahí es la palabra griega ágape. Y la palabra ágape es una palabra muy fuerte, ya que en esta se encierra en sí misma lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, donde expresa lo que significa el verdadero amor, tipifica lo que es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Hermanos, esa palabra con la que Jesús está preguntándole a Pedro es la palabra ágape. Le dice: Pedro, ¿tú agapós de mí? ¿Tú me amas de esta manera? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Jesús le estaba preguntando a Pedro si de verdad había aprendido a amar, si él verdaderamente conoció el significado del verdadero amor que Jesús les transmitió por 3 años y medio. Pero Pedro le respondió con otra palabra. Le dijo: tú sabes que te quiero. En la versión Reina Valera utiliza la misma palabra. Cuando Jesús le dice: ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando vas al original, cuando vas a la Biblia textual, vas a encontrar que ahí Pedro utiliza no la palabra ágape, sino que él utiliza otra palabra griega que significa o se llama fileo. Y esta palabra fileo significa un amor no tan fuerte, no tan intenso. Es la clase de amor donde una relación puede quebrarse. Es la clase de amor donde los lazos pueden ser rotos. Entonces no es un amor ágape, sino un fileo. Jesús le dice: Pedro, tú ágapos. Y él le dice: sí, yo fileo. No fileteo, fileo. Pues ya están pensando en el pescado. Lo va a filetear. No, Pedro le dice: sí, fileo. O sea, mi amor por ti puede romperse. Mi amor por ti no es tan intenso, no es tan fuerte. Porque no había comprendido. El amor fileo es el amor de hermanos. Existen hermanos que incluso ni siquiera hablan entre sí. El hecho de que sean hijos de un mismo padre, tienen un vínculo consanguíneo, pero no le importa el uno del otro, no dejan de ser hermanos. No voy a pedir que levante la mano a los que tienen una relación así. No quiero asustarme. Pero existe esa clase de relación, una relación de hermano. Tengo un amigo pastor que él dice: tengo un hermano en Argentina que mínimo hace unos 35 años que no lo veo ni hablamos. 35 años, ¿no? Pero él reconoce que tiene un hermano. ¿Por qué? Porque ese vínculo sí está roto y no dejan de ser hermanos. Porque ese es el amor fileo. Y sabes que a veces nosotros cultivamos relaciones fileo.
Por eso es que hay muchos jóvenes hoy en día que tienen una y otra corteja. No le importa. ¿Por qué? Porque es solo fileo. O sea, te voy a querer, te voy a amar fileo hasta que me aburra, hasta que me canse. Y de ahí te cambio. Fileo. Te puedo amar, pero también puedo romper esa relación. ¿Entiendes? Hoy en día, más que nunca, cuesta encontrar un amor ágape. Porque vivimos los últimos tiempos y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, fileo. Solo se van a amar a sí mismos. Lo que me conviene, eso amo. Lo que me conviene, eso yo retengo. Lo que no me sirve, lo dejo, fileo. Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, ¿tú me amas con un amor verdadero? Pero Pedro no había entendido, no había aprendido a amar verdaderamente. Y él le dice, yo fileo. Cuando existe una falta, cuando existe una falla, solo el amor verdadero puede sanar esa relación y curar las heridas del alma. Por eso es necesario aprender a tener ese amor ágape, el amor verdadero. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces debemos perdonar? Ya saben la respuesta bíblica. La Biblia nos dice 70 veces 7. Así dijo Jesús. El mismo Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo, ¿hasta 7? Le dijo, y Jesús le dijo, no, Pedrito, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero yo lo resumo en estas palabras. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del amor ágape, hemos acabado de leer, ese amor no se extingue, no tiene fecha de expiración. Ese amor es sobreabundante. Entonces aprendemos a perdonar. Pedro negó 3 veces a Jesús. Y qué curioso que Jesús 3 veces le hizo la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Para qué? Para sanar su alma, para borrar sus faltas, para borrar las fallas de Pedro. Y un quinto consejo que la palabra nos da de qué hacer cuando alguien nos falla es restituye la confianza. Ahí mismo, los versículos 15 al 17, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí te amo. Él le dice, pastorea mis ovejas. Luego le dice, pastorea mis corderos. Y por última vez le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Hermanos, humanamente lo que más cuesta es volver a confiar. Es una situación humana. Es por eso que nosotros somos guiados por los sentimientos, por las emociones. Es decir, somos guiados por el alma, no por el espíritu. Por eso nos cuesta confiar otra vez. Me fallaste 1, 2, 3 veces. ¿Cómo voy a confiar en vos? Si ya mentira es tu otro nombre. Yes. Ya tu apodo es mentira. Y en cuanto llega dando la vuelta en la esquina, le sale lo romántico y le cantan, mentirosa. Y empiezan por allí, ¿no? Hermanos, cuando somos dirigidos por el alma, desde luego que nos va a costar volver a confiar. Desde luego que nos va a ser prácticamente imposible devolver, restituir la confianza a quien nos falló. Es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 15:16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no se guíen por los deseos de la naturaleza humana.
En Reina Valera dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué significa andar en el espíritu? Alguno me dirá, oiga, a ver, explíqueme eso, ¿cómo funciona? ¿Con qué se come? Es más, ¿cómo podemos andar en el espíritu? No solo qué significa, sino cómo puedo andar en el espíritu. Y cuando lo leemos así tan rápidamente parece difícil, ¿no? Fíjese qué lenguaje es. ¿Será un lenguaje angelical? Porque no lo entiendo. Porque cuesta entender lo espiritual cuando andamos en el alma o andamos en la carne. Parece difícil, pero en realidad es muy sencillo, amados. Es caminar en nuestra propia naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la genética de Dios. Entonces, caminar en el espíritu es caminar en nuestra propia naturaleza, como Dios nos creó. Eso significa que tenemos que volver al origen, tenemos que volver a la creación con la cual Dios nos hizo, en esa pureza, en esa simpleza. Creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, que somos espíritu, tenemos alma y habitamos en un cuerpo. Pero tenemos que entender y tenemos que creer que primero, antes que nada, somos espíritu. Entonces, cuando somos espíritu, podemos andar en el espíritu. Tú no vas a ver que los peces vivíparos u ovíparos, vivíparos cuando salen de la madre o ovíparos cuando revienta o eclosiona el huevo, no es que los peces salen y dicen, ¡ay, me ahogo, me ahogo, me ahogo! Alguien que me enseñe, estoy bajo el agua. No, porque ellos están en esa su naturaleza. Hola. Están en su naturaleza. Ahora te voy a reventar la cabeza. Todo ser humano vivió 9 meses en líquido y respiró líquido. Porque vivimos, respiramos y nos alimentamos por el líquido amniótico. Y cuando salimos, cuando nos dan a luz, se rompe ese diseño y entramos a un nuevo diseño donde aprendemos a respirar. Ahora te pregunto, ¿por qué la gente se ahoga cuando entra al agua? Tengo miedo de ir a la piscina, es que no sé nadar. Pero si 9 meses viviste en puro líquido, viejo. ¿Ah? Te lo voy a explicar. Es que te sacaron de tu naturaleza y viviste en otro ámbito, en otro ambiente, en otra atmósfera, y te olvidaste de cómo vivías en líquido. Y sucede lo mismo en el espíritu. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, pero cuando cambias tu ámbito y en lugar de andar en el espíritu, comienzas a andar simplemente en el alma, guiado y movido por sentimientos, por emociones, y aplicas tu voluntad, te olvidas de cómo se vivía en el espíritu. Y por eso te cuesta caminar en el espíritu. No es que no sabes, no es que nunca habías caminado en el espíritu. Fuiste formado en el espíritu, fuiste formada en el espíritu. Eres creado a imagen y semejanza de Dios. Caminar en el espíritu es tu naturaleza. Pero por dejarnos llevar por los sentimientos y las emociones, fuimos cambiados de atmósfera y nos olvidamos de andar en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, caminad, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne que vienen por andar en el alma. O sea, no te está pidiendo algo que tú no sabes. Tienes que recordar cuál es tu origen. Tienes que volver al diseño original. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan, le entiendo.
Para caminar en el Espíritu, amados, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo. Todos los problemas que vivimos simplemente son consecuencia de haber descuidado nuestra relación e intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Eso es natural. Es la naturaleza. Cuando vivimos en la naturaleza, algo pasa. Tú puedes estar bien, sano, sana, pero no te das cuenta que a veces por tu mala administración en la alimentación, tu sistema inmunológico va siendo debilitado. Y apenas cambia el clima, ay, siento que voy a morir. Hermano, cambió un clima y 3 grados bajó y ya se está muriendo. Porque descuidaste un poquito tu alimentación, porque descuidaste un poquito tu forma de cuidarte, tu sistema inmunológico bajó y desde luego cualquier agente externo va a afectar tu salud. Sucede exactamente lo mismo en la vida espiritual. Todos, hasta el más santo, llamemos así, en algún momento descuida su relación con el Espíritu. Y ahí es donde el enemigo está acechando, porque dice la Biblia que él anda como ¿quién? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es eterno, por lo tanto tiene la paciencia que tú no tienes. Y él está esperando pacientemente que tú descuides un poquito esa relación con Dios para meterse y dañar. Entonces, cuando tú ves a algún santo que cayó en pecado, que se equivocó, que falló, no te la des de juez. Porque la palabra del Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque todos en algún momento descuidamos esa línea espiritual y podemos descender nuestro sistema inmunológico espiritual y caemos en algún problema. Pero eso no significa que tu vida se acabó. Eso no significa que Dios te desechó, porque Dios te ama, y cuánto Dios te ama, que te dio toda la fuerza para levantarte, para restituirte, para ponerte en lugar de gloria y de eminencia con la que Él te creó, con la que Él te formó, y nadie puede negarlo. Volvamos a la intimidad con Dios, amados, a la amistad con el precioso Espíritu Santo. Así que ahora ya sabes qué hacer cuando alguien te falle. Número 1, no trates mal a los demás por culpa del que te falló. Número 2, no te alejes, no dejes de compartir con la persona que te falló. Número 3, no machaques en el error. Número 4, ama con amor verdadero, porque es el único que te puede sanar el corazón y puede ayudar a sanar a los otros. Y número 5, restituye la confianza. Porque cuando tú restituyes la confianza, permites que la otra persona pueda sentir tu apoyo, pueda sentir que tú le estás devolviendo, restituyendo el tiempo que había sido dañado por las tinieblas. Yo no sé cuán herido está tu corazón por gente que te falló. Es más, no sé cuántos años has estado con ese temor de que te vuelvan a fallar. No sé si tu mente bloqueó ciertas circunstancias o cierto tipo de relaciones porque alguien te dañó en esa área. No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios hoy te dio la clave de la victoria. Hoy Dios te dio la llave para poder salir victorioso y decirle a Satanás, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora conozco tus mentiras. Ahora conozco la verdad. La verdad es que Dios me quiere victoria. La verdad es que Dios quiere que yo camine en lugares de victoria. Y por eso, Satanás, ahora te ordeno, suelta mi vida, suelta mi mente, suelta mis relaciones. No caminaré con miedo, no estaré con orgullo, no estaré con decepciones, sino que restituiré la confianza del que alguna vez la falló, la confianza de que alguien alguna vez defraudó, la confianza que alguien alguna vez jugó con ella. Yo voy a restituir porque soy un hijo, una hija de Dios.
trabajar con personas siempre tiene riesgo. Y el mayor riesgo es que te dañen. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar el consejo de Dios o vas a persistir viviendo en el pasado, recordando una y otra vez cuánto te fallaron y cuánto dolor te causó el que alguien haya defraudado tu confianza? Yo no sé cuál es tu respuesta, pero allí donde estás yo te animo, te desafío a que tú puedas darle esa respuesta a Dios. Que puedas cerrar tus ojos y dejes que el Espíritu Santo traiga a tu mente. Quizás más de una persona te falló. Quizás ha sido la persona más cercana en la que jamás en tu vida pensaste que te iba a fallar, te falló. Jesús convivió con ellos 3 años y medio, les abrió su corazón, les abrió su casa, les contó todo, les mostró el camino para llegar al Padre. Y pese a eso lo abandonaron. Uno lo vendió, el otro lo negó, los otros salieron huyendo y lo dejaron solo. El corazón de Jesús estaba tan herido y tan dolido como puede estar el tuyo hoy. Pero solo aquel Jesús que venció y dejó todo en la cruz tiene el poder y la autoridad para decirte: trae toda tu carga, todo tu peso, todo tu dolor, que yo lo voy a llevar a la cruz y te daré descanso.